El esposo la dejó sin nada y se fue con una joven amante, pero cuando extrañó su vieja vida, no pudo creer lo que vio. La casa de Camila siempre fue un lugar lleno de sombras, no de las que vienen con la noche, sino de las que se arrastran con el dolor. Cada rincón olía a alcohol, a promesas rotas y a peleas que nunca parecían tener fin. Los gritos de su padre resonaban por las paredes como ecos de tormentas que nunca se disipaban, mientras que su madre lloraba en silencio, encogida en un rincón de la cocina, con la botella de licor como único refugio. Camila, aun siendo una niña, ya había aprendido a callar. Sabía que las palabras no tenían sentido en medio de aquel caos, que las lágrimas no cambiarían nada. Con solo 8 años, su mundo era una mezcla de miedo y desilusión, un ciclo interminable de noches eternas y mañanas cargadas de resaca emocional. Se refugiaba en su cuarto, donde las paredes apenas podían amortiguar el ruido de los platos rompiéndose, del odio flotando en el aire. «No sirves para nada», rugía su padre una y otra vez. Su voz, llena de rabia, se clavaba en el alma de la madre de Camila, quien agachaba la cabeza, permitiendo que cada insulto la desgarrara un poco más. Para Camila, el silencio era su única defensa. Permanecía quieta en su habitación, abrazada a su único compañero fiel, un viejo oso de peluche que alguna vez fue blanco, pero que ahora estaba desgastado por el tiempo y las lágrimas. Mientras se aferraba a él, soñaba con un hogar diferente, uno donde la risa reemplazara a los gritos, donde el calor de una familia no se consumiera en el fuego del odio. Pero esa fantasía siempre era destruida por la realidad brutal. Esa noche, la tensión en la casa era más densa de lo habitual. Camila lo notaba, lo sentía en el aire pesado que respiraba. El olor a licor parecía más penetrante, las voces más agudas. Sus padres estaban enfrascados en una pelea como nunca antes. Las palabras volaban como cuchillos, afiladas, buscando hacer el mayor daño posible. Camila se encogió en la cama, cerrando los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido. Pero nada podía protegerla del miedo que se apoderaba de su cuerpo. De repente, el sonido de algo cayendo. Un golpe seco. Camila abrió los ojos, alerta. No era solo una pelea más. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una urgencia que no pudo ignorar. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la puerta de su cuarto, abriéndola con cautela. El pasillo estaba oscuro, pero desde la sala venía una luz anaranjada, cálida, demasiado cálida. El fuego. Las llamas se elevaban rápidamente, devorando todo a su paso. La madera crujía, el aire se llenaba de humo, y el calor comenzaba a asfixiarla. Camila gritó los nombres de sus padres, pero no hubo respuesta. Solo caos, solo destrucción. El fuego no tenía piedad. En cuestión de segundos, todo su mundo, ya quebrado, estaba siendo consumido por una fuerza aún más destructiva que el odio de sus padres. El calor le quemaba la piel mientras intentaba correr hacia la salida, pero el humo la envolvía. Un vecino, alertado por el fuego, irrumpió en la casa y la sacó de allí a tiempo. Afuera, en la calle, Camila vio cómo las llamas iluminaban el cielo oscuro. Los gritos de los bomberos y los vecinos se mezclaban con el crujido de la casa derrumbándose. Y entonces, el silencio. Un silencio que marcó el fin de todo. Sus padres no lograron salir. El fuego los había reclamado, llevándose no solo sus cuerpos, sino también las últimas esperanzas de Camila de tener algo parecido a una familia. Todo se había acabado en cuestión de minutos. El fuego, que había sido testigo de sus noches más oscuras, ahora también había sido el verdugo de su infancia. El orfanato al que fue enviada poco después no fue un refugio. Al contrario, era solo otro recordatorio de lo sola que estaba en el mundo. Las paredes grises y las miradas indiferentes de los otros niños no ofrecían consuelo alguno. Las noches eran aún más frías que antes, y el ruido del orfanato, aunque distinto al de su antigua casa, traía consigo la misma sensación de vacío. Camila aprendió rápidamente a no esperar nada de nadie. Ya no soñaba con ser rescatada. Había comprendido que la única manera de sobrevivir era construir un muro alrededor de su corazón, uno tan alto y sólido que nadie pudiera atravesar. Sus lágrimas se secaron, y en su lugar, una determinación silenciosa comenzó a crecer. Sabía que si quería sobrevivir a este nuevo mundo, tendría que aprender a confiar solo en sí misma. Aún no entendía el alcance del dolor que la vida podía ofrecer, pero esa noche,
Frente al fuego que destruyó su hogar, Camila había dado su primer paso hacia una vida marcada por la lucha, la pérdida y, eventualmente, la redención. El orfanato al que Camila fue enviada no era un lugar para sanar. Las paredes, grises y frías, reflejaban la soledad que sentía desde el primer día. Todo en ese lugar olía a abandono, desde los dormitorios llenos de camas idénticas hasta los pasillos donde las risas de los niños nunca parecían resonar. El silencio, a veces, era más ensordecedor que los gritos de sus padres. Camila, aún asimilando la tragedia que había destrozado su vida, se movía entre los otros niños como una sombra, sin saber a dónde pertenecer. No buscaba amigos, no quería consuelo. Ya no creía en las promesas de los adultos, esas que decían que algún día encontraría una nueva familia. Para ella, las familias solo traían dolor, destrucción, y sabía que era mejor no esperar nada de nadie. El tiempo pasaba lentamente. Las mañanas se sucedían, todas iguales. Los días en el orfanato eran monótonos, pero esa monotonía le ofrecía algo que no había tenido antes: control. Ahora podía decidir cuándo hablar, cuándo callar. En aquel lugar donde las emociones parecían no existir, Camila encontró un extraño refugio en su propia indiferencia. Se adaptó, dejó de soñar. Las cuidadoras del orfanato, mujeres de rostros cansados y corazones endurecidos por años de ver llegar y partir a niños, apenas se fijaban en ella. Camila nunca causaba problemas, nunca levantaba la voz. Era una niña más entre muchas, una más de las que nadie recordaría con el tiempo. Había niños que intentaban acercarse a ella, preguntando curiosos por su historia. Algunos la miraban con cierta admiración, como si el hecho de haber sobrevivido al incendio la convirtiera en alguien especial. Pero ella los apartaba con una mirada distante, dejando claro que no quería formar parte de sus juegos ni compartir sus historias. ¿De qué serviría contar lo que había vivido? Las palabras no cambiarían el hecho de que seguía estando sola. Una tarde, mientras los demás niños jugaban en el patio, Camila observaba desde una esquina, alejada del ruido y de las risas. El cielo se cubría de nubes grises, anunciando una tormenta. De alguna manera, ese paisaje sombrío reflejaba su propio estado emocional. El aire comenzaba a enfriarse, y el viento arrastraba hojas secas por el suelo. Ella permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. No sentía tristeza, no sentía nada. En su mente, las imágenes del incendio volvían a aparecer una y otra vez. El calor, el humo, el fuego devorándolo todo. Cada vez que cerraba los ojos, podía oler el humo, podía escuchar el crujido de la madera. Pero lo que más la perseguía eran los gritos. Los gritos de su madre, de su padre, esos que nunca había logrado olvidar. A veces se preguntaba por qué la habían dejado sola, por qué no habían podido salvarse. Pero esas preguntas nunca encontraban respuestas, solo más silencio. Una de las cuidadoras, Marta, notó que Camila se mantenía alejada del resto de los niños. Marta era una mujer dura, de ojos fríos, pero ese día se acercó a ella con una suavidad que Camila no esperaba. Le ofreció una manta y se sentó a su lado en silencio. No hizo preguntas, no trató de consolarla con palabras vacías. Simplemente estuvo ahí. Por primera vez en mucho tiempo, Camila no se sintió completamente invisible. No era un consuelo ni una promesa de amor, pero esa pequeña muestra de humanidad la hizo bajar ligeramente las defensas. La mujer no dijo nada, no le preguntó sobre sus padres, ni sobre el fuego, ni siquiera sobre por qué estaba sola. Y en ese silencio compartido, Camila sintió una pequeña chispa de algo que no podía identificar. No era consuelo, pero tampoco era rechazo. Con el paso de los meses, la rutina en el orfanato siguió su curso. Camila se fue acostumbrando a ese ritmo predecible. Las comidas, las clases, los juegos en el patio. No había grandes cambios, y aunque la soledad seguía presente, ella ya no la percibía como un castigo. Era su nuevo estado natural. Aprendió a sobrevivir en ese mundo sin emociones, a guardarse sus pensamientos y sentimientos, y a no esperar nada de los demás. Sin embargo, en los momentos más oscuros de la noche, cuando el orfanato dormía y las luces se apagaban, Camila volvía a sentir el peso de todo lo que había perdido. En esos instantes, cuando el silencio era total y solo el sonido de su propia respiración rompía la quietud, las lágrimas aparecían, silenciosas, rebeldes. No era que echara de menos a sus padres como las personas que habían sido,
pero extrañaba la idea de lo que podrían haber sido, de lo que ella nunca tuvo. La vida en el orfanato era una constante batalla contra la desesperanza. Camila, a pesar de su apariencia calmada y distante, mantenía en lo más profundo de su ser una chispa de lucha. Sabía que no podía permitirse ser devorada por la tristeza. Cada día que pasaba, construía una muralla más alta a su alrededor, protegiéndose de los recuerdos, del dolor, de las personas que podrían herirla. Las cuidadoras se dieron cuenta de que Camila era diferente. Nunca lloraba en público, nunca causaba problemas. Pero en lugar de verlo como una fortaleza, lo veían como un signo de fragilidad, de algo roto dentro de ella que no se podía reparar. Aunque ellas no lo sabían, esa frialdad que había adoptado no era una señal de debilidad, sino su mecanismo para seguir adelante. Camila había aprendido a no necesitar a nadie. La idea de una familia adoptiva la aterraba más que cualquier otra cosa. Ya no quería más promesas vacías, ni falsas esperanzas. Si alguien venía a buscarla, si una familia se interesaba por ella, ¿qué ganaría? Solo más dolor, más decepciones. Pasaron los años, y Camila creció en ese ambiente de sombras y soledad. El orfanato la moldeó, le enseñó que la única persona en la que podía confiar era en ella misma. La idea de confiar en alguien más era tan ajena como las risas que escuchaba a lo lejos en el patio. Se convirtió en una joven que sobrevivía, pero que aún no vivía. No podía imaginar que, en un futuro no muy lejano, la vida volvería a ponerla a prueba. Años después de haber dejado el orfanato, la vida de Camila seguía siendo una sucesión de días solitarios. Ya no era aquella niña rota por dentro, pero aún quedaban muchas piezas sueltas que no sabía cómo encajar. Con el paso del tiempo, había aprendido a ocultar su dolor detrás de una máscara de indiferencia. Estaba acostumbrada a la rutina, a vivir sin la necesidad de depender de nadie, pero había algo que siempre la acompañaba, la sensación de que, en algún rincón del mundo, debía haber algo más. Fue en una tarde común cuando conoció a Sergio. El encuentro no parecía destinado a cambiar su vida, pero de alguna manera, él logró penetrar esa barrera que Camila había construido a lo largo de los años. Era carismático, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una facilidad para hacerla sentir escuchada, algo a lo que no estaba acostumbrada. En un mundo donde ella había aprendido a no confiar, Sergio apareció como un resquicio de luz que le mostró lo que era posible, alguien podía amarla, alguien podía verla. Al principio, todo fue perfecto. Las risas compartidas, los paseos por el parque, las largas conversaciones hasta la madrugada. Camila se encontró abriendo partes de sí misma que había cerrado hacía mucho tiempo. No podía evitar sentirse vulnerable, pero con Sergio, esa vulnerabilidad no la asustaba tanto como antes. Por primera vez en su vida, dejó de sentir que estaba completamente sola. Sergio representaba algo que nunca había experimentado, seguridad, y ella, que durante tanto tiempo había rechazado la idea de necesitar a alguien, comenzó a imaginar un futuro con él. Con el tiempo, la relación se profundizó. Las conversaciones se transformaron en planes para un futuro juntos. Hablaron de mudarse, de construir una vida compartida, de crear algo que fuera únicamente suyo. Camila comenzó a creer que, finalmente, después de todo lo que había soportado, el destino le estaba sonriendo. Ya no estaba sola, ya no tenía que luchar contra el mundo por su cuenta. Entonces, un día, la noticia que lo cambió todo llegó de manera inesperada. Camila se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia la llenó de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, el miedo. ¿Cómo iba a ser madre cuando su propia infancia había sido un desastre? ¿Cómo cuidaría de una vida cuando ni siquiera sabía cómo cuidar completamente de sí misma? Pero al mismo tiempo, una parte de ella estaba emocionada. La idea de formar una familia, algo que nunca había tenido, comenzaba a tomar forma en su mente. Con nerviosismo, decidió contarle a Sergio. Creía que él compartiría su emoción, que estarían juntos en este nuevo viaje. Pero la reacción de él fue completamente diferente a lo que esperaba. El brillo en los ojos de Sergio se apagó en cuanto escuchó las palabras «estoy embarazada». Su rostro, antes tan cálido, se volvió tenso, frío. ¿Estás segura?, fue lo primero que salió de su boca, con un tono que Camila nunca había escuchado de él. Sí, lo estoy, respondió ella, confundida por su reacción.
Esperaba que después de la sorpresa inicial, las cosas se suavizaran. Pero no fue así. Sergio se levantó del sofá, caminando de un lado a otro de la habitación, sin mirarla directamente. El silencio que cayó entre ellos era insoportable, y Camila sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. No puedo hacerlo, dijo finalmente, sin detenerse a explicarse más. Camila sintió que el aire se le escapaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Intentó hablar, intentó encontrar las palabras adecuadas para explicarle que no estaba sola en esto, que juntos podían superarlo. Pero Sergio no le dio la oportunidad. El miedo en su rostro era evidente, pero no el tipo de miedo que compartes con alguien a quien amas. Era miedo por él mismo, por lo que esto significaba para su vida. No estoy listo para ser padre, Camila. Esto no es lo que quiero. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. El dolor fue inmediato. Camila, que había creído en él, en su amor, se sintió traicionada de una manera que nunca antes había experimentado. Se levantó, intentando mantener la calma, intentando no romperse delante de él. Pero sus manos temblaban, y cada palabra de Sergio era como una daga en su corazón. ¿Qué estás diciendo, Sergio? Logró preguntar, con la voz entrecortada. No puedo hacerlo, repitió él, sin mirar atrás mientras recogía sus cosas. No hubo una despedida adecuada, no hubo más palabras. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Y de repente, Camila estaba sola otra vez. La desesperación la invadió. Todo lo que había construido con él, todas las ilusiones, las promesas de un futuro juntos, se desmoronaron en cuestión de minutos. La casa, que antes parecía un hogar, ahora era solo un lugar vacío. El amor que creía haber encontrado, la seguridad que pensaba haber logrado, todo se había esfumado. Sergio se había ido, dejándola sola, no solo con su dolor, sino con la responsabilidad de un hijo que pronto nacería. Camila pasó los días siguientes en una especie de niebla emocional. Las lágrimas no cesaban, y el silencio de la casa solo amplificaba el eco de la traición. No entendía cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que alguien la lastimara de esa manera. El miedo y la incertidumbre la envolvían. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Cómo seguiría adelante cuando el hombre que amaba la había abandonado en el momento que más lo necesitaba? Las noches eran largas, llenas de preguntas sin respuesta, y cada día que pasaba, el vacío que Sergio había dejado se hacía más grande. Pero en algún lugar, muy profundo dentro de ella, una pequeña chispa de lucha comenzaba a encenderse. Camila, que había sobrevivido a tantas cosas antes, empezaba a recordar que, después de todo, ya había aprendido a ser fuerte por sí misma. Los días que siguieron a la partida de Sergio se sintieron interminables. Camila despertaba cada mañana con el peso de la soledad aplastando su pecho, incapaz de sacudir la sensación de abandono. Cada rincón de su casa le recordaba la presencia de él, como si las paredes aún conservaran el eco de su risa, de las promesas que alguna vez le hizo. Pero ahora, esas promesas no eran más que palabras vacías, palabras que ya no tenían ningún significado. El miedo la paralizaba, pero había algo que la impulsaba a levantarse cada día, la vida que crecía dentro de ella. El pequeño ser que llevaba en su vientre se convertía en su única ancla, en su único motivo para seguir adelante. Camila no podía permitirse el lujo de rendirse, no podía caer en la desesperación. La vida, su vida, ya no le pertenecía solo a ella. Ese niño que pronto llegaría al mundo dependía de su fortaleza, de su capacidad para sobrevivir. Las primeras semanas fueron un caos emocional. Las lágrimas eran inevitables, brotaban sin aviso, en momentos inesperados. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer distinta, a alguien que no reconocía. Sergio la había dejado en un estado de vulnerabilidad que no había experimentado antes, y cada día era una batalla para salir de esa oscuridad. Pero con el tiempo, algo en ella comenzó a cambiar. El dolor no desaparecía, pero empezó a volverse parte de su rutina. Camila se dio cuenta de que, a pesar del sufrimiento, a pesar de la traición, seguía respirando, seguía viva. El miedo que había sentido al principio, el temor de no poder criar a su hijo sola, poco a poco fue cediendo paso a una nueva sensación, la determinación. Ya no era solo una mujer rota, ahora era una madre, y eso le daba un propósito que no había sentido antes. Con el avance del embarazo, Camila comenzó a enfocarse en lo que realmente importaba,
prepararse para ser madre. Sus días, antes vacíos, comenzaron a llenarse de nuevas rutinas. Acudía a sus revisiones médicas, leía sobre maternidad, compraba ropa y juguetes para el bebé. Cada pequeña acción le devolvía una parte de la seguridad que Sergio le había arrebatado. Sabía que no sería fácil, que criar a un hijo sin el apoyo de un padre era una tarea inmensa, pero había decidido que no se rendiría. Ese niño sería amado, y ella sería lo suficientemente fuerte para ambos. Fue en una de esas visitas al médico cuando conoció a Jaime. Al principio, no era más que otro profesional en su vida, un médico que la atendía con amabilidad, pero sin mayor cercanía. Sin embargo, con el tiempo, algo en él cambió. Jaime empezó a notar la tristeza que Camila intentaba ocultar, la vulnerabilidad que se reflejaba en su mirada cuando pensaba que nadie la veía. Había algo en su postura, en su silencio, que le hablaba de una lucha interna, una batalla que Jaime entendía, aunque no conocía todos los detalles. Una tarde, después de una revisión rutinaria, Jaime la detuvo antes de que pudiera salir del consultorio. «Camila», dijo, su voz baja pero llena de comprensión, «si necesitas hablar con alguien, no dudes en hacerlo. No tienes que pasar por esto sola». Esa simple frase la sorprendió. No estaba acostumbrada a que alguien la leyera de esa manera, como si pudiera ver más allá de su máscara de fuerza. Las palabras de Jaime la desconcertaron, pero también la conmovieron. Durante tanto tiempo, había cargado con su dolor sin compartirlo con nadie, como si fuera un peso que debía soportar en soledad. No confiaba en las personas fácilmente, y mucho menos en los hombres, después de lo que había pasado con Sergio. Sin embargo, había algo en Jaime que la hacía sentir segura, como si no tuviera que explicar todo para que él lo entendiera. Poco a poco, comenzó a abrirse. Cada visita médica se convirtió en una especie de terapia no planeada, un espacio donde Camila podía dejar salir fragmentos de su historia, de su dolor, sin miedo a ser juzgada. Jaime escuchaba con atención, sin interrumpir, solo ofreciendo su presencia, algo que ella valoraba más de lo que podía expresar. Y aunque sus palabras eran pocas, el simple hecho de sentir que alguien la apoyaba en silencio fue suficiente para que ella empezara a sanar. Las semanas pasaron, y la relación con Jaime se fue profundizando. No era amor, no en el sentido romántico, pero sí había una conexión sincera entre ambos. Jaime, con su calma y empatía, se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar allí, ofreciéndole un apoyo que Camila no había encontrado en mucho tiempo. Gracias a él, empezó a ver su situación desde otra perspectiva. Sergio ya no era el centro de su vida, ni siquiera de su dolor. Ahora, su atención estaba en su futuro, en el futuro de su hijo. Con el apoyo de Jaime y su propia fuerza interna, Camila comenzó a reconstruirse. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada día daba un pequeño paso hacia adelante. Empezó a pensar en su carrera, en lo que haría una vez que su hijo naciera. Quería algo más que simplemente sobrevivir, quería darle a su hijo una vida mejor, una vida que ella nunca tuvo. Así, decidió retomar sus estudios, esta vez enfocándose en la psicología. Sabía que su experiencia, aunque dolorosa, le daba una perspectiva única para ayudar a otros que también habían pasado por momentos difíciles. El día del parto llegó con la misma mezcla de miedo y esperanza que había sentido durante todo el embarazo. Jaime estuvo allí, a su lado, brindándole el apoyo que necesitaba. Y cuando por fin sostuvo a su hijo en brazos, todo el dolor, toda la incertidumbre se desvaneció por un momento. Ese pequeño ser era su mundo ahora. Todo lo que había pasado la había llevado a ese instante, y supo que, a pesar de todas las pérdidas, había encontrado algo que nadie podría arrebatarle, el amor incondicional de una madre. Después del nacimiento de su hijo, Camila se enfrentó a nuevos desafíos, pero esta vez, estaba más preparada. Con Jaime como un amigo fiel y su hijo como su motivación, comenzó a construir la vida que siempre había soñado, una vida llena de propósito y esperanza. La traición de Sergio seguía siendo una herida, pero ya no era su mayor obstáculo. Camila había aprendido a levantarse, a encontrar su propia fuerza. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que, pase lo que pase, ya no estaba sola. Los meses que siguieron al nacimiento de su hijo marcaron un nuevo comienzo para Camila.
Cada mañana despertaba con un propósito renovado, una energía que no sabía de dónde venía pero que la impulsaba a seguir adelante. Los primeros días fueron duros, las noches sin dormir, el llanto constante del bebé, la sensación de que todo en su vida había cambiado de manera irreversible. Pero esa transformación, aunque agotadora, también la fortalecía. Ahora no solo vivía para ella, tenía una razón más grande que todo el dolor que había experimentado antes. Conforme pasaba el tiempo, Camila se dio cuenta de que la maternidad no era solo una carga, sino una fuente inesperada de fuerza. Ver a su hijo crecer, sus primeros balbuceos, sus pequeñas manos agarrando las suyas, llenaba los vacíos que alguna vez la habían atormentado. Lo que antes era miedo se convirtió en determinación. Cada sonrisa del bebé le recordaba que la vida no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que estaba construyendo. Sin embargo, criar a un hijo no era su único desafío. Camila había decidido volver a estudiar, algo que le proporcionaba una sensación de control sobre su propio destino. Se inscribió en un programa de psicología, convencida de que su dolor y las experiencias que había vivido podrían transformarse en herramientas para ayudar a otros. Sabía que había muchas personas, al igual que ella, que habían enfrentado traiciones, abandonos y momentos oscuros, y quería ser una luz en sus caminos. El equilibrio entre la maternidad y los estudios no fue sencillo. Hubo días en los que sentía que no podría más, en los que las largas horas de lectura y las noches en vela cuidando a su hijo la dejaban agotada. Pero cada desafío era una prueba más de lo que estaba dispuesta a hacer para construir el futuro que quería para ambos. Y en esos momentos de agotamiento, Jaime seguía haciendo su apoyo incondicional. Siempre estaba ahí, ya fuera para cuidar al niño mientras ella estudiaba o simplemente para escucharla cuando todo parecía demasiado. A pesar de su cercanía con Jaime, Camila no buscaba más que su amistad. Había aprendido a desconfiar del amor romántico, y aunque Jaime le ofrecía una estabilidad que nunca antes había conocido, ella prefería mantener su distancia. Había cerrado esa puerta después de lo que Sergio le había hecho. Ahora, el amor que sentía era para su hijo, para ella misma, para la vida que estaba construyendo. Con el paso de los meses, sus estudios comenzaron a dar frutos. Camila descubrió que la psicología no solo le ofrecía un camino profesional, sino también una manera de entender su propio pasado. Las teorías sobre el trauma, el abandono, las relaciones tóxicas, todo eso le ayudaba a poner en perspectiva lo que había vivido. Era como si cada clase fuera un pequeño paso hacia su propia sanación. Lo que había sido dolor ahora se transformaba en conocimiento, y ese conocimiento se convertía en una herramienta para ayudar a otros. El primer año de su carrera fue intenso, pero también gratificante. Poco a poco, Camila comenzó a destacar. Sus profesores notaban su pasión, su dedicación, y la forma en que conectaba con sus compañeros y pacientes durante las prácticas. Su habilidad para empatizar con las personas, para entender el dolor de los demás sin juzgarlos, la hacía especial. Era una cualidad que no se podía enseñar en los libros, algo que solo aquellos que habían vivido lo que ella había vivido podían ofrecer. La maternidad y los estudios continuaban moldeándola, pero Camila sentía que aún le faltaba algo. Aunque estaba rodeada de amor, todavía quedaban fantasmas que la perseguían. Sergio seguía presente en su mente, no como una herida abierta, sino como un recuerdo distante que a veces se asomaba en los momentos más inesperados. No era nostalgia, ni siquiera rabia. Era simplemente una pregunta sin respuesta. ¿Por qué la había abandonado? ¿Qué había cambiado en él para dejarla en el momento más vulnerable de su vida? A pesar de todo, Camila seguía adelante. Su hijo era su mayor logro, y cada día le recordaba lo fuerte que se había vuelto. Cada risa, cada abrazo, la llenaba de esperanza. Sabía que su vida nunca sería perfecta, pero también sabía que la perfección no era lo que buscaba. Lo que quería era estabilidad, amor, y la capacidad de seguir creciendo. Un día, mientras caminaba por la universidad, con su hijo en brazos, se dio cuenta de algo. Había llegado a un punto de su vida en el que ya no tenía miedo. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo, primero en su infancia y luego en su relación con Sergio, ya no existía. Había logrado lo impensable, reconstruirse desde los cimientos, sin depender de nadie más que de ella misma. Jaime, por su parte, seguía acompañándola en ese viaje. No la presionaba para que definiera su relación, ni le pedía más de lo que ella estaba dispuesta a dar.
Su amistad era lo más cercano que Camila había tenido a una relación de confianza verdadera, sin expectativas ni condiciones. Y eso era suficiente para ambos. Cada vez que la miraba, él sonreía, como si supiera que ella estaba destinada a grandes cosas. Pero la vida, aunque en calma, aún guardaba sorpresas. Camila, aunque satisfecha con su progreso, no sabía que el pasado estaba por tocar a su puerta una vez más. La vida de Camila había alcanzado una estabilidad que, años atrás, le habría parecido inalcanzable. Cada mañana se despertaba con un nuevo sentido de propósito, disfrutando de los pequeños momentos que compartía con su hijo y de la satisfacción de seguir progresando en su carrera como psicóloga. Había encontrado su propio ritmo, un balance entre ser madre, estudiante y amiga. Su vida, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. A pesar de eso, el pasado no desaparecía del todo. Había aprendido a convivir con los recuerdos, a aceptarlos sin dejar que la dominaran. Sergio ya no era una sombra que la persiguiera a cada paso, pero de vez en cuando, su imagen volvía a aparecer en su mente. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que, aunque sanada, seguía siendo parte de su historia. Un día cualquiera, mientras Camila recogía a su hijo del jardín infantil, una llamada inesperada cambió el rumbo de esa tarde. Era una voz que no reconoció de inmediato, pero el mensaje la dejó fría. Camila, soy Sergio. La voz al otro lado de la línea era cautelosa, insegura, como si el dueño de esas palabras dudara de cada sílaba. Camila sintió como el mundo alrededor se detenía. Era una sensación extraña, como si su pasado, que ella creía enterrado, hubiera vuelto a la superficie de golpe. El silencio entre ellos se alargó durante unos segundos, en los que ella no supo qué decir, ni cómo reaccionar. Después de todo lo que había pasado, la simple idea de que él estuviera intentando contactar con ella era impensable. Sé que no debería llamarte, pero necesito hablar contigo, continuó Sergio, con un tono más suave, casi suplicante. Camila, manteniendo la calma que había aprendido a dominar en los últimos años, escuchó sin dejarse llevar por la emoción. No era la mujer que Sergio había dejado atrás. Su fuerza no dependía de él, y menos ahora. Sabía que el simple hecho de oír su voz no significaba que tenía poder sobre ella nuevamente. ¿Qué es lo que quieres, Sergio?, preguntó, su tono firme, sin rastro de la Camila vulnerable que él había conocido. Solo quiero explicarte, titubeó, buscando las palabras. Me equivoqué, y sé que te hice mucho daño. No espero que me perdones, pero necesito verte. Camila no respondió de inmediato. Su mente procesaba cada palabra. ¿Qué podía decirle? Después de tanto tiempo, después de haber reconstruido su vida, ¿qué derecho tenía Sergio de aparecer de repente y pedir una explicación? Él había sido quien la abandonó, quien la dejó sola con un hijo por venir. Las cicatrices emocionales de aquel abandono ya no sangraban, pero aún dolían en lo más profundo. No creo que haya nada más que decir, respondió, cortante. Mi vida sigue adelante, Sergio. Lo que ocurrió entre nosotros quedó en el pasado, y así es como prefiero que se quede. El silencio al otro lado de la línea fue palpable. Sergio no parecía esperar esa respuesta, o quizá había subestimado la fortaleza que ella había adquirido durante todos esos años. Pero algo en su tono, cuando volvió a hablar, denotaba una desesperación que Camila no esperaba. He perdido todo, confesó. No sé qué hacer, todo lo que me importaba se fue, y ahora me doy cuenta de lo que realmente dejé atrás. Camila cerró los ojos un momento, intentando mantener la calma. Sus palabras no la conmovían, al menos no de la forma que él probablemente esperaba. Era cierto que había amado a Sergio, que en su momento creyó que él era su refugio, pero la traición había roto algo en ella que nunca volvería a ser como antes. Y aunque le dolía escuchar lo que él decía, no sentía lástima por él, solo una indiferencia que, irónicamente, la liberaba. Lo siento, Sergio, respondió, tranquila. Pero esa persona de la que hablas, la que dejaste atrás, ya no existe. He construido una vida sin ti, y estoy orgullosa de lo que soy hoy. Si buscabas redención, llegas demasiado tarde. Al colgar, Camila respiró hondo, dejando que el eco de la conversación se disolviera en el aire. Las emociones que esperaba sentir no llegaron. No había rabia, ni tristeza, solo una sensación de alivio por haber cerrado finalmente ese capítulo de su vida.
Sergio ya no tenía cabida en su presente, ni en el futuro que había construido para ella y su hijo. Esa noche, mientras leía un cuento a su pequeño antes de dormir, reflexionó sobre lo que significaba realmente el cierre de una etapa. El pasado había intentado colarse una vez más en su vida, pero esta vez ella estaba preparada. La Camila que Sergio había conocido jamás habría tenido la fortaleza para rechazarlo. Ahora, había encontrado su lugar en el mundo, uno donde no necesitaba la validación ni el arrepentimiento de nadie para seguir adelante. Los días transcurrieron con normalidad tras esa llamada. Camila no le comentó nada a Jaime ni a nadie cercano sobre el reencuentro telefónico con Sergio. No porque lo ocultara, sino porque ya no le importaba. Sergio, al intentar regresar, había mostrado una vez más que él nunca había comprendido quién era ella realmente, ni lo que había perdido al dejarla. Y esa era su derrota, no la de Camila. El pasado no podía cambiarse, pero la lección más valiosa que había aprendido era que el presente se construye con cada decisión consciente. Y su decisión, desde ese día, fue vivir libre de las sombras del ayer. Los días tras aquella llamada transcurrieron sin mayores sobresaltos. Camila, que había enfrentado una avalancha emocional durante los primeros momentos, sentía que con cada amanecer el pasado quedaba más atrás. Ya no había rastro de las dudas o del dolor que la acompañaron durante años. Sergio era solo una sombra desvanecida, un eco distante de lo que alguna vez fue importante. El invierno avanzaba, y con él, la vida de Camila parecía florecer en nuevos caminos. Sus estudios de psicología progresaban, y su dedicación a ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares a las que ella había vivido se consolidaba. El trabajo con sus pacientes le daba una satisfacción única, algo que nunca había imaginado en sus días oscuros. El dolor, que alguna vez la había paralizado, ahora era la fuerza que impulsaba su pasión por curar las heridas emocionales de los demás. Jaime seguía a su lado. Su relación, más fuerte que nunca, se había convertido en una de las conexiones más importantes de su vida. Él había sido el faro en los momentos más difíciles, y aunque la posibilidad de una relación romántica entre ambos alguna vez había sido palpable, Camila había preferido no cruzar esa línea. No por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía plena consigo misma. El amor propio que había redescubierto la hacía entender que no necesitaba una pareja para sentirse completa. Un día, mientras se encontraba revisando algunos casos en su oficina, recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. La abrió con cuidado, curiosa, y al leer las primeras líneas, reconoció inmediatamente la letra de Sergio. El impacto inicial fue breve, casi insignificante. En la carta, él intentaba disculparse nuevamente, pero esta vez de manera más profunda, explicando sus fracasos, su arrepentimiento y cómo su vida había caído en una espiral de autodestrucción desde que la había dejado. Pero lo que más le sorprendió fue el tono de súplica en el que estaba escrita. Sergio no solo pedía perdón, también le imploraba una nueva oportunidad para volver a formar parte de la vida de ella y de su hijo. Admitía sus errores, sus miedos y las decisiones equivocadas que lo habían llevado a perderlo todo. Era una carta cargada de arrepentimiento, pero, para Camila, no significaba más que palabras escritas desde la desesperación. Al terminar de leer, dobló la carta con calma y la dejó a un lado. Ya no sentía el peso del pasado en sus hombros. No había ira en su corazón, ni resentimiento. Sergio seguía siendo una figura del pasado, y aunque su sufrimiento era evidente, ella sabía que no estaba en su poder salvarlo. Camila había dejado de buscar respuestas en él, de intentar entender por qué la había abandonado. Ahora, su vida giraba en torno a su propio bienestar y al de su hijo, y nada ni nadie la haría retroceder a la oscuridad de la que tanto le había costado salir. Aquella carta fue el cierre definitivo. No necesitaba responder, no necesitaba enfrentarlo otra vez. El silencio sería su respuesta más clara. Con ese capítulo finalmente sellado, la tranquilidad que había alcanzado en los últimos años se afianzó aún más. El tiempo seguía su curso, y con cada mes que pasaba, Camila se encontraba más realizada. Su hijo, que crecía rápido, era una fuente constante de alegría. Lo veía con una mezcla de orgullo y amor, sabiendo que cada decisión que había tomado desde el día en que Sergio los dejó había sido para asegurar su bienestar. La sonrisa de su pequeño cada mañana era la mayor recompensa a todo lo que había pasado. En una de esas mañanas,
Jaime llegó a su casa con una sorpresa. Había organizado una pequeña celebración por el cumpleaños de su hijo, reuniendo a algunos amigos cercanos y familiares de Camila. El aire festivo, las risas y los colores envolvieron el hogar de una manera que le recordaba lo lejos que había llegado desde aquellos días grises en el orfanato. Su casa, que antes parecía vacía y triste, ahora estaba llena de vida, de amor, de alegría. Jaime, como siempre, se mantenía a su lado, observando con esa mezcla de admiración y afecto que había crecido a lo largo de los años. Sabía lo que Camila había logrado, sabía cuánto había luchado. Y aunque nunca habló de sus sentimientos, su apoyo incondicional hablaba más que cualquier palabra. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente tras las montañas, Camila sintió una paz profunda. No solo había superado el abandono de Sergio, sino que había construido una vida mejor, más plena de lo que alguna vez imaginó. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde no era víctima de las circunstancias, sino dueña de su propio destino. La resiliencia que había desarrollado se había convertido en su mayor fortaleza. Cada día que pasaba era una reafirmación de su independencia emocional, de su capacidad para enfrentarse a la adversidad y salir más fuerte. Y aunque el camino no había sido fácil, Camila sabía que todo lo que había vivido la había llevado hasta donde estaba hoy. Jaime, al verla en silencio observando el atardecer, se acercó. «Has recorrido un largo camino, Camila», dijo suavemente, mientras ambos miraban el cielo teñido de tonos naranjas y rojos. Camila sonrió, asintiendo con la cabeza. No necesitaba decir nada, su vida hablaba por sí sola. El pasado ya no tenía control sobre ella. Los días soleados siempre le habían traído una sensación de esperanza a Camila, pero aquel día en particular, mientras caminaba por el parque con su hijo, el aire fresco y el cielo despejado parecían significar algo más. La vida, con todos sus altibajos, finalmente le sonreía. Todo lo que había construido con esfuerzo, sacrificio y valentía, se reflejaba en cada paso que daba al lado de su pequeño. Lo veía correr, jugar y reír, y en cada gesto de él, encontraba una razón más para sentirse orgullosa de sí misma. La jornada había sido intensa. Su consulta como psicóloga seguía creciendo, y aunque el trabajo era demandante, Camila sentía que estaba en el lugar correcto. Cada paciente, cada historia que escuchaba, le recordaba el poder que tiene la resiliencia para transformar vidas. Ella misma era el ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida. Con cada sesión, ayudaba a otros a encontrar su camino, del mismo modo en que, años atrás, ella lo había hecho sola. Jaime, quien aún seguía formando parte importante de su vida, era testigo de su crecimiento personal y profesional. Aunque nunca forzó la relación más allá de una amistad, su compañía era constante, y con el tiempo, el vínculo entre ambos había madurado en una complicidad que no requería definiciones. Sabía que, en su tiempo, Camila decidiría lo que sería mejor para ella. Jaime admiraba su fortaleza, pero también respetaba su espacio. Y Camila, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre de cualquier presión emocional. No había prisas, no había miedos. Sin embargo, ese día trajo consigo una sorpresa. Mientras caminaba hacia su oficina, su teléfono vibró en su bolsillo. Al revisar la pantalla, se encontró con un hombre que no esperaba volver a ver, Sergio. No había recibido noticias de él desde aquella carta que decidió ignorar. El mensaje que ahora leía era breve, pero dejaba claro que él no había olvidado ni aceptado su rechazo. «Necesito verte, por favor, es importante». Camila suspiró. Durante mucho tiempo, había temido que Sergio intentara regresar, pero ahora se sentía diferente. Sabía que no tenía ningún poder sobre ella, que cualquier intención de él por retomar el contacto ya no significaba nada. Después de todo lo que había vivido, estaba en paz con su decisión de dejarlo atrás. En lugar de dejarse llevar por las emociones, decidió enfrentarlo. Quedó en reunirse con él en un lugar público, sabiendo que no tenía nada que temer. La Camila de antes habría sentido incertidumbre, incluso ansiedad, pero la mujer que se encontraba ahora en esa situación estaba firme en su resolución. Había superado demasiado como para permitir que el pasado volviera a herirla. Llegó al café donde habían acordado encontrarse. Sergio ya estaba allí, sentado con las manos entrelazadas, luciendo desaliñado y preocupado.
Su rostro mostraba las marcas del tiempo y de los errores cometidos, como si los años hubieran pasado más rápido para él que para el resto. Al verla entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Se puso de pie, inseguro, pero Camila solo lo saludó con una inclinación de cabeza antes de sentarse frente a él. «Gracias por venir», dijo Sergio, con voz temblorosa. Ella lo miró con serenidad, sin rastro alguno del dolor que él había dejado en su vida. Ya no quedaba nada de la Camila que él había traicionado. Era una mujer completamente diferente, más segura, más consciente de lo que valía. «¿Qué necesitas, Sergio?», preguntó ella, con tono directo, sin dejar espacio para rodeos. Él pareció dudar por un momento. La seguridad en su voz desapareció y de repente, todo lo que había planeado decir parecía haber perdido sentido. Era evidente que no esperaba encontrarla tan imperturbable. «He perdido todo, Camila», comenzó, bajando la mirada. «Después de ti, nada ha sido igual. Cometí errores, y lo sé. Me equivoqué en todo. Solo quiero una oportunidad para explicarte, para que entiendas por qué hice lo que hice». Pero Camila ya no necesitaba explicaciones. Las razones que él pudiera ofrecer ya no cambiaban nada. Había encontrado su propio camino sin él, y su vida, lejos de estar rota, estaba más completa de lo que Sergio podía imaginar. Al escuchar sus palabras, se dio cuenta de que ya no le debía nada, ni siquiera una segunda oportunidad para redimirse. «No estoy aquí para entenderte», respondió ella, con calma. «Ya no necesito saber por qué te fuiste. No importa lo que digas, porque el pasado no va a cambiar. Lo que soy ahora no tiene nada que ver con lo que ocurrió entre nosotros». Sergio la observó, claramente sorprendido por la firmeza en sus palabras. Se dio cuenta de que el control que alguna vez tuvo sobre ella se había desvanecido por completo. Intentó buscar algo más que decir, alguna forma de redimirse, pero no había vuelta atrás. «Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo», murmuró, casi como una última súplica. Camila lo miró detenidamente. La vieja herida por el abandono de su embarazo estaba cerrada desde hacía mucho, y no dejaría que él reabriera ese capítulo en su vida. Ya había pasado demasiado para permitir que alguien que la abandonó en su momento más vulnerable volviera a entrar. «No», respondió ella, con una serenidad que dejó a Sergio sin palabras. «No es necesario. Mi hijo tiene todo lo que necesita. Tiene amor, tiene una vida estable. Y tú, simplemente no formas parte de eso». Sergio se hundió en su silla, resignado a la realidad que ella le estaba mostrando. La oportunidad que había perdido ya no estaba disponible para él. Camila se levantó, sin resentimiento ni rencor, solo con la certeza de que había ganado una batalla mucho más importante, la de encontrarse a sí misma. Al salir del café, el sol brillaba con intensidad. Camila se detuvo un momento, cerró los ojos y dejó que la luz la envolviera. Había cerrado el círculo, y con ello, toda sombra de duda se había desvanecido. El futuro, con todas sus promesas y desafíos, la esperaba. Y esta vez, Camila estaba lista para enfrentarlo sin mirar atrás. Si te ha conmovido esta historia de superación y resiliencia, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué parte de la historia te impactó más y qué otras historias te gustaría ver en el futuro. Gracias por acompañarnos.